Hola, profe, buenas tardes. Hola, Eduard, ¿cómo vas? Bien, profe. Bueno, papita, ¿cómo van las cosas? Bien, profe, vamos. Perfecto, espera a ver, yo me acomodo acá un momentico. Oye, es que 22, ¿no? Sí, señor. Rafa y Jennifer. Y listo, compa, y le di para que arranquemos a revisar entonces. Hola, Rafa, hola, Jenny. Ok, profe. Hola, profe, hola, compañeros. ¿Cómo van? Prendan cámaras, Hola, por Rafa. favor. Prendan sus cámaras. Hola, prendan sus cámaras. Gracias. Listo, profe. ¿Ya me ve? ¿Ya ve la pantalla? Sí, señor. ¿Cómo quedamos entonces? Profe, estoy en la revisión pasada, me faltó agregarle acá entre los economistas pues que defienden más la teoría monetaria moderna, como Venga, compa, agregarle acá pero eso ¿de qué parte del trabajo es? marco teórico, profe. Del marco teórico. Muy bien, gracias. Entre los economistas más destacados que defienden la teoría monetaria moderna se encuentran los siguientes: Randall Gray, quien desarrolla su teoría a través de cuestionamientos de excelente viejo, de los preceptos de la teoría económica convencional y propone un análisis diferente y creativo en torno a estas variables y critica, bájale la C mayúscula, y critica a aquellos que defienden las políticas fiscales y monetarias sensatas para mantener estable el tipo de cambio, encaminado a evitar presiones inflacionarias, ya que se deja tener, espere que eso está raro, Que se deja de tener. ya que se deja de tener condiciones de crecimiento, ya que se deja de tener condiciones de crecimiento y pleno empleo. Stephanie Kelton, con su creación, El mito del déficit, derriba de manera convincente la creencia según la cual el déficit presupuestario es malo. Argumenta que la incapacidad para proveer a los ciudadanos no se debe a la falta de dinero, sino de voluntad política. Muy bien. Michael Hudson, quien señala que la teoría económica existente, en particular la Escuela de Economía de Chicago, está al servicio de los rentistas y los financieros y ha desarrollado un lenguaje especial diseñado para crear la impresión de que el estado actual de las cosas no tiene alternativa. James Kenneth Galbraith afirma que la teoría económica clásica era verdadera para las eras antes del presente. Wow, eso no me gusta. Afirma que la teoría económica clásica era verdadera para las eras antes del presente, que eran épocas de la pobreza. Ahora, sin embargo, se ha pasado de una época de pobreza a la edad de opulencia, y para tal edad se necesita una teoría económica completamente nueva. Era verdadera para las eras antes del presente. Y bueno, dejémoslo así, que me imagino que eso lo dijo el cierto Edward. Sí, señor. Muy bien. Hyman Minsky tiene una teoría, la hipótesis de la inestabilidad financiera, que sostiene los préstamos atraviesan tres etapas diferentes. Los llamó cobertura especulativa y Ponzi, en referencia al estafador italiano Carlos Ponzi. Rohan Gray plantea una visión diferente de conceptos tan aparentemente unívocos como el dinero, los impuestos, la deuda o el déficit. En estos tiempos de rescates,
El economista alerta contra los halcones del déficit y contra los políticos que ante las ayudas lanzadas por los Estados Unidos para paliar la crisis no dejan de martillear con la pregunta: ¿cómo vamos a pagar esto? Para él son preguntas, en el mejor de los casos, capciosas, producto de la narrativa que los poderosos, los políticos e incluso los medios ayudan a crear en el ciudadano medio. Además, tiene el objetivo de divulgar información para que el público general comprenda cómo funciona el sistema económico y, en particular, el dinero. Si los ciudadanos no lo entienden, entonces cada asunto que tiene una dimensión monetaria, incluyendo algo tan fundamental como la financiación de las cosas, tampoco es entendido. No creo que pueda haber una democracia real cuando el público general no entiende cómo funciona el dinero. Listo, todo eso amarillo de atrás, Eduardo, ya lo puedes quitar, ¿vale? Hola, Estefanía, hola, Esmeralda. Hola, profe, buenas tardes, compañeros. Muy bien, Buenas ¿cómo van? ¿Bien? Bien, profe. Listo, ahí con calmita ya voy trabajándole duro y ya vamos llegando a ustedes, ¿vale? O a las 10:30 de la noche. No, mentira, dame un ratico allá, mira. Listo, profe. Bueno, profe. Entre las principales escuelas económicas por orden cronológico se puede destacar las siguientes. Escuela de... Señor. No, le iba a decir que ahí se complementó cada una de las escuelas. Muy bien, y eso es importante ya utilizarlas porque con eso nos vamos a defender, ¿no? Escuela de Salamanca. A mí no me parece que arranquemos así, Eduardo. Escuela de Salamanca y después 2 puntos. La Escuela de Salamanca no, sino Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca fue fundada, ¿ya me entiendes? Quitémosle esa repetición ahí. O sea, déjelo en amarillo, simplemente lo que es quitarlo. La Escuela de Salamanca fue una escuela de pensamiento económico en diversas áreas que tuvo lugar en el Renacimiento del siglo XVI a través de un grupo de teólogos y juristas concentrados principalmente en la Universidad de Salamanca. Ahí hay un punto antes de encabezada, no veo bien. Excelente. Encabezada por Francisco de Vitoria. Trataba de aportar una visión sobre los problemas morales que acontecían a la sociedad nunca vistos hasta entonces, como el egoísmo del individuo. Por ello, el primer concepto que se defendió en la Escuela de Salamanca fue el de la propiedad privada. El grupo de teólogos, siguiendo la trayectoria que ya marcó siglos atrás, Tomás de Aquino consideraba que la propiedad privada era muy necesaria para el desarrollo del comercio y por tanto poseía una función completamente legítima. Baja, por favor. Así pues, Domingo de Soto afirmaba que dicha propiedad privada era fundamental para promover la paz, pero insuficiente para erradicar todos los males de la sociedad, dada la capacidad pecadora e innata del hombre. Muy bien, además de la propiedad privada, defendieron temas que siguen aún vigentes como la competencia, la libertad económica y la naturaleza dinámica de los mercados. Por otro lado, el encuentro con el Nuevo Mundo fue el desencadenante de la inflación y la carestía en España, es decir, la llegada de abundantes cantidades de oro y plata provocó que el país se sumiera en graves condiciones de pobreza. En este sentido fue Martín de Aspiricueta quien analizó por primera vez en la historia la cantidad de dinero que existe en una economía determinada en relación a su nivel de precios. Excelente. Eso se llama inflación, ¿no, Eduardo? Para que lo tengan en cuenta. El religioso expresó unos términos muy comunes para la economía actual, pero en los que en aquella época todavía nadie había reparado. La abundancia del dinero genera inflación en los precios, hecho que repercute de manera muy negativa en la sociedad. ¿Listo? Se explican los problemas morales. Eso ya lo hicimos ahí atrás, ¿cierto? Tu micrófono está apagado. Sí, profe. Listo, Sí, perfecto. ya. Entonces ya le puedes quitar ese amarillo, por favor. Escuela Listo, profe. mercantilista. La escuela mercantilista es una de las principales escuelas de pensamiento económico, aunque se desarrolla hasta el siglo XVII, sus ideas también influyeron en la primera mitad del siglo XVIII. Los mercantilistas, por tanto, se caracterizaron por ser una escuela que defendía la fuerte intervención del Estado en la economía,
a la vez que consideraban el capital como la principal fuente de riqueza y prosperidad de las naciones. Todo aquello en adición a la promoción del comercio internacional. Muy bien, muchos autores consideran la escuela mercantilista como la que da, en cierta forma, origen al proteccionismo económico y a la intervención estatal en asuntos económicos. Entre los autores mercantilistas más destacados se encuentran Tomás Mercado, William Petty o Martín de Azpilicueta. La máxima expresión del mercantilismo como corriente de pensamiento se da en Francia en el siglo XVI. En el país galo bajo el mando de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas, el mercantilismo logra imponerse con la protección e impulso de empresas industriales y agrícolas en el país por parte del Estado. Esta protección se materializó a través de créditos y subsidios que permitían que a las empresas prosperar. Todo ello junto a fuertes restricciones a las importaciones y otras prácticas proteccionistas que mantenían la balanza comercial en positivo. Muy bien, la postura proteccionista comenzaba a perder impulso a mitad del siglo XVIII. La aparición de nuevas teorías más liberales y enfocadas al libre comercio prosperaron de la mano de economistas destacados como Adam Smith. Esto produjo que las ideas mercantilistas fueran perdiendo fuerza a medida que surgían nuevos postulados que cuestionaban y rebatían determinadas ideas mercantilistas. Entre las ideas más defendidas por la escuela mercantilista ojo Eduardo, entre las ideas más defendidas por dicha escuela, para que no repita escuela mercantilista y mercantilistas, podemos destacar las siguientes. ¿Por qué todo eso está en rojo? La riqueza. ¿Sí de abajo? Porque eso tiene rayitas rojas. Lo que creo es que el formato está como en mi computador, como en inglés. Entonces me coge y me... Pero devuélvete un poquito que la redacción del párrafo anterior no quedó bien con esa modificación que le hiciste. Entre las ideas más defendidas por dichas... no, mentiras, ahí está bien, perfecto. La riqueza de una acumulación depende de su capacidad para acumular minerales preciosos como el oro y la plata. Para obtener dichos metales, la mejor forma de utilización es el comercio exterior. El comercio exterior para generar riqueza siempre debía dejar un saldo positivo en el país, es decir, se vende más al exterior de lo que se compra. A ello se le suman herramientas proteccionistas que garantizan el difícil acceso a los productos extranjeros. Asimismo, se planifica la producción para no depender de la producción extranjera y abastecer a la población con recursos propios. Por esta razón, se favorecía a las empresas en el país. Para ello, por esta razón se favorecía a las empresas en el país. Para ello, con créditos y subsidios, así como elementos proteccionistas que les protegiese de la competencia. Listo, muy bien. La producción debía enfocarse al exterior para poder vender en el extranjero los excedentes y con ello atraer riqueza. El autor más destacado de la escuela mercantilista fue Thomas Moon. Este fue el director de la Compañía de las Indias Orientales, así como uno de los pensadores mercantilistas más reconocidos. Para Moon, al igual que para los mercantilistas, el país solo podía enriquecerse a través del comercio exterior y la acumulación del capital. No obstante, junto a Moon, otros muchos economistas siguieron enriqueciendo la teoría mercantilista. Las ideas mercantilistas, al igual que provocaron el impulso y el crecimiento del comercio y la industria, generaron tensiones y reacciones que estaban en su contra. En este sentido, el aprovechamiento que hicieron los imperios mercantilistas de las colonias provocó un desarrollo poco inclusivo que solo favorecía a estas potencias que controlaban y dominaban el comercio global. Por esta razón surgieron muchos movimientos separatistas que buscaban lograr su independencia, así como su inclusión en los distintos mercados a nivel global. De esta forma pudieron enriquecerse, acabando con esta dominación de las potencias. Muy bien. Como así la inclusión en distintos mercados a nivel global. De esta forma pudieron enriquecerse acabando con esta dominación de las potencias mercantilistas. Entre las escuelas más críticas con el mercantilismo se encuentra la escuela fisiócrata o fisiocracia, escuela fisiócrata encabezada por François Quesnay,
centraba todos sus estudios en la oposición al mercantilismo mediante la aplicación de la ley natural. Una escuela muy relacionada con el liberalismo empoderado del concepto del laissez-faire, pero eso ya lo habíamos leído, ¿no, Eduardo? Sí, profe, lo que pasa es que su merced me pidió que complementaron mucho más las escuelas. Ah, ok, o sea, agrandamos un poquito eso, ya Sí, sí. entendí, sí, porque eso ya lo habíamos visto. La fisiocracia, nacida en 1750, fue una corriente de pensamiento económico, la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre, una corriente basada en la economía, poesía, un fenómeno, poseía una corriente basada en que la economía poseía un fenómeno natural, el cual da origen, aparte del término fisiócrata, physis, naturaleza en griego, que regulaba el mercado por sí solo. Quesnay, así como Turgot, formaron lo que sería una de las primeras escuelas en contra de la intervención del Estado. Por otro lado, dando origen posteriormente al liberalismo económico al influir en la vida de Adam Smith. Muy bien. Los fisiócratas creían en un fenómeno natural de mercado que garantizaba el buen funcionamiento del Estado sin necesidad de un Estado que intervenga en él. Entre sus expresiones más reconocidas se encuentra el término laissez-faire, frase en francés que significa dejar hacer. La fisiocracia como corriente de pensamiento basa sus ideas principales en dos cuestiones fundamentales basadas en la ley natural, aunque luego desarrolla otras para el cumplimiento íntegro de las ideas fisiócratas. De la ideología fisiócrata. En primer lugar, la ley natural, la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado sin necesidad de que lo intervengan. Los fisiócratas consideraban que la intervención del Estado impedía que la naturaleza manifestase su ley natural, ya que el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, por lo que impide el conseguimiento de los beneficios de orden natural. El segundo lugar, la productividad exclusiva de la agricultura. Para Keynes, la agricultura muy practicada en la economía por aquel entonces era la única fuente de productos netos, es decir, Keynes consideraba a la tierra como la única fuente de riqueza, así como la agricultura el multiplicador necesario. La agricultura para los fisiócratas era la única, perdón, la única actividad que generaba un excedente superior a los recursos utilizados, considerando al resto de las ramas de producción como estériles, ya que no gozan de esa capacidad que sí poseía la agricultura. Edward, muy bien, ese complemento estuvo interesante, o va interesante, ¿listo? Muy bien. Ahora, no es que se aprenda esto pues de memoria, pero sí habrá algunos términos que puede llevar o alguna escuela, o todas más bien, llévelas al marco conceptual y ahí se hace un panorama, ¿listo? Listo. Aún siendo estos dos puntos anteriores sus principios fundamentales, la fisiocracia basó su ideología en las mismas premisas para conseguir el funcionamiento óptimo de la economía. Estas ideas, en consonancia con los dos principios elementales, constituía el sistema perfecto para los fisiócratas. La propiedad privada para los fisiócratas, perdón un segundo. Perdón un segundo. Complejo trabajar en casa. Bien, la propiedad privada para los fisiócratas, ¿dónde ibas? La propiedad privada era un derecho. No entiendo esto. La propiedad privada, para los fisiócratas, la propiedad privada, borra la primera propiedad privada, la primera. Eso. Para los fisiócratas, la propiedad privada era un derecho fundamental, pues aspiraban a la garantía total del derecho a que el hombre pudiese poseer lo obtenido con su propio trabajo. Solamente garantizando la propiedad privada solamente garantizando dicha propiedad, y quitas propiedad privada, podría existir el progreso económico. De esta forma, la garantía de la retroalimentación entre trabajo y propiedades garantizaba el esfuerzo de los individuos y los intereses de seguir progresando. Además, en base a la desigualdad
y la concentración de la riqueza, los fisiócratas consideraban, colócale ahí por ahí amarillo que ya se me olvidó lo que te dije, ¿vale? Los fisiócratas consideraban la desigualdad como un factor determinante para el crecimiento. Su punto de vista acerca de la economía proponía que la igualdad absoluta impedía la generación de riqueza. Perdón de nuevo. A la propiedad privada le sigue el cuestionamiento del sistema mercantilista y la defensa que hace del comercio exterior como fuente de riqueza. Los fisiócratas consideraban el comercio exterior como un trueque, el cual era una fuente de riqueza estéril. Con esto no es que los fisiócratas rechazasen el comercio, pues consideraban que toda la actividad económica era relevante. Los fisiócratas, que en el comercio no era la principal fuente de riqueza, así como un error el equilibrio. Espere que esa vaina está como rara aquí, a ver. Que con esto no es que los fisiócratas rechacen el comercio, pues consideraban que toda la actividad económica era relevante. Los fisiócratas que el comercio no era... Coloca desde los fisiócratas, de ahí hacia abajo hasta que se acabe desarrollo, crecimiento y desarrollo. Colócalo en amarillo para que le revises la redacción. Es que de pronto se intercambiaron un par de palabras, eso es todo, ¿vale? Eduardo, ¿me copias? Sí. Listo, profe. Okay, Sí, además, mi computador es lento. muy bien. Además consideraba el comercio como una amenaza para el bienestar y amenaza para el bienestar al ser el posible causante de las guerras al enriquecerse unas de otras. También se encuentra entre los principios, aún habiendo sido mencionado superficialmente, la creencia de la ley natural. También se encuentra entre los principios, aún habiendo sido mencionado superficialmente, en la creencia de la ley natural. El liberalismo económico, o los que los fisiócratas hacían referencia a la expresión laissez-faire, para los fisiócratas el liberalismo económico era irrenunciable para el cumplimiento del orden natural. Estos consideraban que la excesiva regulación del Estado, las prohibiciones, los controles y límites de la producción, así como cualquier intervención del Estado, impedía el buen funcionamiento de la economía. Incluso toda la intervención para corregir la desigualdad de un país en consonancia con la idea de la acumulación de riqueza en la mente de los fisiócratas no estaba justificada. Es por ello que uno de sus principios básicos es el liberalismo Espere que ya acabo de dar paso a Heidi, que ya le iba a preguntar a Eduardo. Por último, se encuentra que los fisiócratas denominaban como impuesto único. Pero como impuesto único, ¿qué? Coloca todo ese párrafo en amarillo y revísalo. Listo, profe. Porque ahí se saltó algo. Listo. Escuela clásica, encabezada por los que hoy se conocen como los padres del capitalismo. Y también, bueno, sí, Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, aunque Adam Smith y David Ricardo eran considerados los padres de la economía, ¿no? Estos tratan de ampliar las hipótesis de la escuela fisiócrata de Kesney. Es por ello que potencian aún más el concepto laissez-faire, aportando su validez con la influencia de las leyes de libre mercado y de oferta y demanda. La escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Regálenme un segundo. Hola, Heidi. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Prenda su cámara, por favor, y hablamos un par de segundos. Perdóneme un segundo, Edwin. Ok, profe. ¿Por qué volvió? Hola, milagroso en volverla a ver. Cuéntemelo todo. ¿Qué pasó? No, profe, es que los fines de semana, papi, no he tenido unos inconvenientes familiares, entonces no he podido conectarme a la clase.
Ok, después que termine con Edward, me muestras tu presentación. Me da pena con el resto, pero vamos a colocarle un poquito de intención a Heidi, porque las niñas nuevas ya no van más. Rafa, ya hablé con ellas y hablé con la universidad, ¿vale? Vale, profe, sí. Ya voy a escribir un documento el lunes donde salen de mi semillero. ¿Listo? Por el incumplimiento. Heidi no puede volver a faltar. Ni una No, sola señor. clase. ¿Listo? No, señor. Sí, Perfecto. señor. Muy bien. ¿Dónde voy, Edward? La escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Existe un consenso generalizado que indica que la economía moderna surge con la publicación, perdón, en el 1776, demandada. ¿Cómo? Existe un consenso generalizado que indica que la economía moderna surge con la publicación en 1776, quite demandada, por favor. De la riqueza de las naciones, porque ofrece un análisis sistemático y diferencial del estado de la problemática económica de su época. Una característica interesante de esta escuela es el matiz moral que indicaba que el egoísmo de los agentes sociales proveía a la economía un conjunto de efectos positivos. Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Quiero hacerles una pregunta ahí rápida, especialmente a Eduard y a Rafa, que los tengo ahí pegaditos. Ustedes reciben prima, no a su prima, sino prima en dinero en junio y en diciembre. ¿Estarían ustedes dispuestos a renunciar a esa prima para evitar despidos en Colombia? Viejo desgraciado. Uy, me puso fuerte, profe. O sea, no. ¿Y Rafa qué dice? Profe, no, pues yo diría igual que no, ¿no? Son como Que derechos no, adquiridos. perfecto. Entonces fíjese que nosotros de manera natural, como dice Smith, ¿cierto? Somos egoístas por naturaleza. Otro ejemplo es que yo monto una empresa, ¿cierto? No porque yo monto una panadería, no porque quiera que Rafa y Eduard tengan pan en su casa. Yo monto una empresa para ganar plata. Que con la venta del pan gano plata es otra cosa. Ahora, que me toca hacerlo de calidad bien, porque si no en la esquina colocan otra panadería y se me llevan a Rafael y a Eduard. Pero reitero, yo no hago una panadería para que Rafael y Eduard sean felices comiendo mi pan, sino efectivamente yo gane plata. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere el contexto económico. Los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Crearon sus dinámicas de crecimiento en una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de la sociedad feudal en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también dieron lugar a la cuestión de si se podría organizar una sociedad alrededor de un sistema en el que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia económica. Eso es lo que hablamos ahorita. ¿Listo? Muy bien. Algunos postulados, esto está muy bueno, Eduard, lo felicito. Algunos postulados de esta escuela son: el Estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, ya que los agentes económicos en su acción individual, como por medio de una mano invisible, son dirigidos al equilibrio y a la eficiencia. ¿Qué es la mano invisible, Eduard? Y eso lo llevas también a la marco conceptual. ¿Mano invisible es que Adam Smith era manco o cómo la ven? Díganos o lo que se ocurra. Profe, no me acuerdo bien. Pero ojo pues con eso, que son términos absolutamente claves de la investigación, Eduardo. Entonces hay que volver a releer el trabajo para que lo tenga claro. La mano invisible, ¿cierto? Es el libre juego de oferta y demanda para equilibrar precios o productos. Y lleve eso al marco conceptual para que no se le vaya a olvidar. Son dirigidos al equilibrio y a la eficiencia. Este es el laissez-faire. En consecuencia, las políticas fiscales, monetarias y los subsidios obstaculizan el funcionamiento del mercado. Le voy a dar un ejemplo rápido, Eduardo. Si usted vende papa y usted vende el kilo en 45,000 pesos, la única persona que le va a comprar eso una vez es su mamá, porque lo quiere mucho. Después, ¿cierto? Vamos a otras tiendas y vemos que el precio del kilo está en 1,100 pesos, pues la gente se va a comprar a otro lado. Usted solo tiene una única condición: o disminuir el precio, y la segunda conclusión que saldría como resultante es que se le pierde la papa porque nunca la vende. Eso es lo que se conoce como mano invisible.
¿vale? Listo, profe. Pero no con la papa, ¿no? Ese es un ejemplo que le estoy dando. Sí, señor. Ok. Listo, muy bien. La producción ofrecida por las empresas viene determinada por el nivel del pleno empleo a través de la función de producción. Por tanto, la oferta domina sobre la demanda. La curva de oferta es vertical y es la que determina el nivel de producción y por tanto de equilibrio. Variaciones en la demanda tan solo producen variaciones en los precios. Fue desplazado en gran parte por las escuelas marginalistas de pensamiento, tal como la escuela austriaca, que desde su perspectiva el valor deriva de la utilidad marginal, que los consumidores se encuentran en un bien antes que el costo de los insumos que componen el producto. Excelente, muy bien. La escuela marxista, encabezada por, como su propio nombre indica, por Karl Marx, es una escuela de pensamiento que nace como respuesta a la influencia liberal que habían generado los anteriormente citados padres del capitalismo. El mayor aporte de esta escuela, entre otros, se encuentra en la teoría del valor trabajo diseñada por Marx. El principal argumento en el que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y por tanto debe ser reemplazada por otra que abolirá el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. De acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que genera la explosión de los trabajadores. De ahí que Marx, para fundamentar su teoría, se apoye en otras cosas en su conocida tasa de plusvalía. Ese es otro término clave, Edward, que debe llevar al marco conceptual. ¿Conceptual? ¿Sí? ¿Quién sabe qué es la plusvalía? Señores, pilas que nos vamos a graduar. Sobrante de algo, ¿no? De ganancias de... Agréguele más. ¿Qué más? ¿Quién da más, pues? Por ahí es. Heidi, Estefanía, Jennifer, Esmeralda. ¿Qué es plusvalía? Y ahí me imagino rápido en Google buscando plusvalía para el bobo de Alejandro. El aumento de algo, ¿no? Que se le da como El un aumento. tratamiento. Me desmayaron con esa respuesta. El incremento de algo. A ver. No, es como la ganancia, ¿no? La ganancia. Por ese lado sí es, Rafa. Entonces, la característica es lo que se apropia el empleador del empleado. Y viene un ejemplo. Rafael trabaja para Alejandro Escobar y produce 10 mogollas en 8 horas. ¿Qué es plusvalía? Que yo lo ponga a trabajar 9 horas para que me haga 12 mogollas y no le pague esas 2 ni le pague el tiempo extra. O la otra opción es que lo presione para que me produzca no 10 mogollas sino 12 en las mismas 8 horas porque le voy a pagar lo mismo. Entonces es lo que yo me apropio de lo que hace Rafael, que no se lo reconozco. Esa es la plusvalía. ¿Listo? Ahora ustedes lo buscan, lo interpretan y lo colocan en su marco conceptual. En resumen, según el marxismo, el capitalismo debe terminar porque es nocivo para los trabajadores y el sistema debe cambiar. El origen del marxismo se sitúa a mediados del siglo XIX, sin embargo, gana relevancia a finales del XIX. Fecha en la que Marx expandió y popularizó sus ideas a través de sus obras. Entre ellas, se sitúa en un lugar muy relevante la obra El Capital, 1867. Si para el marxismo 2 defectos ocasionan tal sistema de desigualdad sobre los más débiles, no entendí, coloque ese último pedazo del párrafo en amarillo, desde el sí. El excedente de mano de obra. Bajo este concepto, la burguesía no se lucra por la venta de un producto a un precio por encima del costo marginal. Quítele coste y coloque costo, que ahí se nota que lo sacó de un libro español. De materiales más la mano de obra. ¿Listo? Baja más. Sino que se lucran al pagarle al trabajador por debajo de su labor. Esta capacidad de la burguesía para manipular a los trabajadores les permite devaluar la mano de obra, creando así ganancias para sí misma. Es más, los marxistas ven al capitalismo como el creador de un círculo vicioso que ocasiona que los trabajadores sean explotados cada vez más. Naturaleza intrínseca del capitalismo. Mientras que el Estado puede controlar todos los aspectos del socialismo, desde la producción hasta la distribución, el capitalismo es controlado por el libre mercado. Es decir, un sistema capitalista, las decisiones son tomadas por cada productor y cada consumidor.
De hecho, el marxismo acentúa esta diferencia afirmando que solo la economía planificada puede descubrir verdaderamente los mejores métodos de producción y distribución. Además, el marxismo defiende que las economías capitalistas se retroalimentan de las crisis económicas. Marx creía que esta dependencia de las depresiones económicas podía causar estragos a largo plazo. Y por lo tanto, abogaba para que una comunidad planificada reemplazara tal sistema. Entre las principales características del marxismo y que explican en qué consiste, podemos destacar las siguientes. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con la lucha de clases, es decir, pretende que no existan clases sociales, todos deben tener lo mismo. Abolir la propiedad privada. Pretende, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada, es decir, que todo sea de todos. El capitalismo explota a los trabajadores. Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores y concretamente se queda con parte del fruto de su trabajo, lo que explicábamos arriba que era la plusvalía. Esperemos un segundo ahí. Devuélvete un momentico. ¿Ahí, profe? Sí, señor. Es que mira lo que te decía anteriormente. El capitalismo explota a los trabajadores, ¿cierto? 2 puntos. Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores. Entonces vuelve y lo repites. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Entonces arranca de una. Según Marx, el capitalismo explota a los trabajadores y concretamente se queda con parte del fruto y borras todo ese pedazo. El valor del trabajo se mide por horas de producción. A más horas hombre de producción, más valiosa es la producción. Así lo definió Marx en su teoría del valor trabajo. Reducción del consumo. Aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que es estrictamente necesario. Autosuficiencia. Además propone la autosuficiencia, es decir, entonces borra autosuficiente y arrancas desde además propone la autosuficiencia, ¿me entiendes? Es decir, que la sociedad produzca todo lo que necesita sin depender de otros países u otras comunidades. Por su parte, borra por su parte, que eso sobra ahí. Adaptación de las necesidades. Según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades. Mejor dicho, coge todas esas viñetas, compadre, y colócalas en amarillo y ya entendiste lo que te quiero decir, ¿no? O sea, no me coloque ahí comunicación, 2 puntos. La comunicación es, si no quitas comunicación y arranca con eso, coloca todas las viñetas en amarillo y las revisas todas, desde la primera hasta la última. Arriba también hay más, colócalas todas, desde arriba. Eso, desde ahí. Revisa eso. Igual son minucias para que quede muy bien. En resumen, el marxismo consiste en la construcción de una nueva sociedad ideal. En resumen, el marxismo consiste en la construcción de una nueva sociedad ideal en la que no exista desigualdad. La teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá a medida que explota a más y más trabajadores. De esta manera, el proletariado, el conjunto de la mano de obra, actúa como un catalizador para la caída del capitalismo y surgimiento de un nuevo sistema socialista. Es lo que se conoce como dialéctica. ¿Listo? Baja más. En otras palabras, el concepto de dialéctica ilustra la caída del capitalismo y el subsiguiente surgimiento del socialismo y consecuentemente del comunismo. Son inevitables. La burguesía, tesis, el proletariado, antítesis, chocan para crear el socialismo, síntesis, que garantiza el advenimiento del comunismo. Sin embargo, la dialéctica, de ser continuada, también concluye que el comunismo no puede ser la síntesis final, ya que siempre sucederá un nuevo surgimiento. En resumen, los marxistas afirman que el comunismo, como supuesto estado dialéctico final, proporciona más libertad a otros sistemas económicos y a la redistribución de la riqueza económicos, y que la redistribución de la riqueza resolverá muchos problemas. Vamos a parar aquí un momento, Eduard, ¿cierto? Coloca ahí en rojo hasta aquí, profe, para seguir leyendo en la siguiente clase. Corrige eso que está ahí arriba para continuar mirando el tema. Niños, ¿notan que Marx estaba loco? Entonces él dice que sí, que vamos a mejorar esto, porque simplemente cambia el desarrollo y dice, noten que el tipo odiaba el capitalismo, pero su principal libro fue El Capital, donde explica que todas las soluciones son a través del capital, pero el capitalismo debe quebrarse, porque las dos clases sociales, que él habla, que es la burguesía y el proletariado,
el proletariado iba a atacar eso de alguna manera. No vamos a ahondar mucho más en Marx porque ya viene la escuela marginalista y ya se nos va a acabar este primer bloque, ¿cierto? Entonces, Eduard, pégale la corrección a lo que dije de ahí para atrás. Esto va muy bien. ¿Listo? Mejoró bastante. Y continuamos en la siguiente, que Rafa nos dirá cuándo va a ser la siguiente clase. Imagino que entre semana que no podemos, Rafa, no. Pues, profe, el tema es que la mayoría, pues, trabaja, entonces se les